Muy, pero muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hemos llegado a este miércoles, mitad de semana, miércoles 5 de enero, donde ya estamos acercándonos para terminar esta octava de Navidad, para empezar ya un tiempo nuevo que es el tiempo litúrgico. Terminamos Navidad este domingo 9 de enero con la celebración y la solemnidad del bautismo del Señor. Vamos a vivir cada momento de nuestra vida y nos vamos a ir preparando para este gran acontecimiento que es la tercera manifestación que les he ido mostrando durante toda esta semana. Primera manifestación, a los Reyes Magos. Segunda manifestación, la de la vida pública de Jesús. Y la tercera, el bautismo del Señor. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma. Hoy te invito para que busquemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Pero antes, vamos a orar por todas aquellas personas que están pasando crisis, tanto en su familia, en la parte laboral, que en este momento también necesitan esa sabiduría divina para tomar decisiones importantes en sus vidas. Y hoy presentamos a todas aquellas personas que hoy tienen decisiones importantes en su existencia, en su parte laboral, en su familia, para que así puedan ser guiados por el Espíritu Santo, para que se tome las mejores decisiones, pero que también se pueda decir con las mejores palabras, palabras que vengan desde lo alto y no desde la humanidad. Iniciemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento por los regalos y las bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a sus discípulos que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla. Pasando frente a Betsaida, mientras él despedía a la gente, después que lo despidió, se retiró a la montaña a orar. Cuando anocheció, estaba la barca en medio del lago y él estaba en tierra solo. Vio pues el gran trabajo con que remaban, pues el viento les era contrario, y a eso de la madrugada se les presentó caminando sobre el lago e hizo como si quisiera pasar de largo. Ellos, al ver a Jesús caminar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos al verlo se asustaron. Pero Jesús les habló enseguida: calma, soy yo, no tengan miedo. Y se les acercó y subió a la barca, y el viento se calmó. Ellos estaban en el colmo del estupor, porque no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en Jesucristo, hoy se nos va presentando un evangelio realmente hermoso, un evangelio que nos tiene que hacer mirar desde la perspectiva divina, pero también desde la perspectiva humana. Es decir, en primera instancia se nos va repasando de que ayer Él nos hizo la multiplicación de los panes, donde veíamos la necesidad de compartir y mostrar ese rostro actuante de Jesús con los demás hermanos que nos están rodeando. Pero hoy nos dice que Él despachó a los discípulos para que cruzaran el lago y que Él luego llegaría a la orilla y que iba despachando la gente. Pero algo importante aquí, que después de que Dios despidió, se retiró a la montaña a orar. Es decir, cómo es importante, hermanos y hermanas, ante todo la confianza en Dios. Ayer hablaba con una amiga, pero que también es feligrés, acerca de eso, de no tener miedo, de estar confiado en que los planes de Dios se están haciendo presentes en nuestras vidas y que Dios nunca nos va a abandonar. La cosa es que nosotros somos los que debemos tener esa confianza puesta en el Señor y no Dios puesta en la confianza de nosotros.
Dios nunca nos va a violentar ni nunca nos va a obligar a que creamos en Él, pero sí nos da elementos y nos da acontecimientos en nuestra vida para que nosotros empecemos a confiar en ese Padre misericordioso. Y por ejemplo, para mí, eso sucedió fue en septiembre, donde tuve un mes tan difícil, donde me sentía estancado por toda parte, donde sentía que mi trabajo no estaba valiendo la pena, donde sentía de que mi vocación estaba estancada, de que había problemas económicos, había un sinfín de cosas en mi vida. Pero Dios me levantó de esa perspectiva y me permitió ver con confianza de que Dios nunca me abandona. A pesar de mi pecado, a pesar de mi desconfianza, a pesar de mi falta de amor hacia Él, Él nunca me abandona porque siempre está pendiente de mis cosas. Y esto mismo pasó hoy, entonces Él sube a la montaña a orar. Es decir, subir a la montaña es acercarse a Dios, entrar en esa intimidad con Dios. Y entraba a hablar, como nos decía el diácono David el 29 de diciembre, que cuando nosotros entramos en oración, esa oración se convierte en una conversación con el amigo de los amigos. Y qué bonito poder entender así la oración, el poder hablarle a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestras mismas palabras, no rebuscar cosas para poder acomodarnos en el plan divino, porque Dios no son de esos. Dios es aquel que lo busca desde su autenticidad, desde su esencia. Y por eso entonces Él desde esa oración empezaba a ver cómo esos apóstoles iban sufriendo a medida que iba anocheciendo, porque iba remando contracorriente. Y esto aquí es algo muy interesante, y es cómo el apóstol, aquel que ha experimentado y tiene un testimonio de Dios, va caminando en la vida como contracorriente, o contracorriente mejor. Eso le estaba pasando a estos apóstoles, a esos amigos de Jesús. Ellos llevaban ese mensaje ya claro porque habían visto una serie de acontecimientos con Él, pero todavía había una cierta desconfianza hacia lo que Él hacía. Lo manifiesta San Marcos al finalizar, que todavía tenían la cabeza o la mente embotada por lo que habían visto que había hecho con los panes. Es decir, cuando nos falta esa intimidad con Dios, nos vamos negando esa oportunidad de conocer cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es ese amor que Él nos tiene, ¿verdad? Y por eso dicen que cuando Él vio que estaban pasando esa dificultad, iban contra la corriente, empezó a caminar sobre las aguas. Parte fundamental acá, el caminar sobre las aguas tiene una simbología para los judíos muy importante. Las aguas del mar o las aguas profundas es sinónimo de la maldad o el mismo reinado de Satanás, o sea, el infierno. Jesús pasar por encima del agua como si nada, es decir, que Él está por encima de esas fuerzas infernales, de que Jesús tiene el control, de que Jesús ha vencido a la gravedad del mar, y Él ha vencido cualquier obstáculo que se le presente. Él empieza a caminar como de largo, pero ellos se asustan y Jesús les dice: no tengan miedo. La palabra clave hoy. El tener miedo nos va perjudicando en nuestra vida, porque el miedo nos impide ver más allá. El miedo nos impide encontrarnos a nosotros mismos, a realizar nuestra propia vida, a ser felices, hermanos y hermanas, a encontrarnos realmente con el rostro que tiene Jesús, porque nos da miedo salirnos de los esquemas que nos han enseñado. Nos dan miedo buscarlo desde este lugar que me da alegría, porque estoy embotado en una circunstancia que me han enseñado de tradición en tradición, de generación en generación. Por eso hoy es importante reconocer a Jesús caminando sobre las aguas y que podamos escucharle. No se preocupen, soy yo, no tengan miedo. Y eso es muy bonito, porque el decir soy yo soy yo soy quién. Y Jesús nos lo ha enseñado, que Él es el pan de vida, el pastor que cuida sus ovejas, la puerta que lleva al reino, aquel que es la verdad, la resurrección, el que es el camino, el que es la luz. Es decir, Jesucristo hablaba con propiedad, con esa sabiduría, pero también con esa autenticidad con el que fue criado. Tú y yo ya sabemos quiénes somos nosotros para hablar con esa claridad, y más aún todavía sabemos quién es en realidad ese Jesús que me ha liberado, que me ha salvado, que me regala la salvación.
ese Jesús que me da la sabiduría para poder hablarle a los demás y para tomar esas decisiones. Y entonces nos va manifestando acá que inmediatamente se les acercó y se subió a la barca, es decir, aquellos que van remando contracorriente son aquellos amigos de Jesús que Jesús viene al encuentro de nosotros. Por eso, hermano y hermana, cuando tú sientas que ya no tienes fuerzas para seguir, cuando sientas que todo el trabajo que estás haciendo no está siendo valorado, ni esmerado, ni nada de estas cosas por el estilo, recuerda que Jesús está contigo caminando en esa barca, caminando en esa situación difícil, caminando en aquel acontecimiento donde estás viendo que se te están cerrando todas las puertas, pero que en realidad Jesucristo te está abriendo los caminos. Solamente es que confíes en Él y en el tiempo de Él. La verdad os hará libres, nos dice el Evangelio determinado en la Sagrada Escritura. Hoy quiero que seas libre, porque conoces y debes conocer esa verdad que es el mismo Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque Dios hoy te pide que no tengas miedo para que lo puedas ver y reconocer y encontrar así tu felicidad. Si te gustó este video, dale me gusta en el pulgarcito hacia arriba para que podamos ir creciendo juntos en este canal, y recuerda compartir con tus seres queridos. Feliz miércoles y que el Señor me los bendiga hoy y siempre.